La pantalla. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con la clase del del tema que nos toca hoy es hidrógeno. Eh, es un poco raro, digamos, tenemos un capítulo completo dedicado a un átomo que tiene un protón en el núcleo y un electroncito nada más. ¿Por qué vamos a tener un capítulo completo de un solo átomo? Si después vamos a tener capítulos que tienen periodos completos o grupos completos de 5, 6, 7 elementos diferentes. Bueno, y eso tiene que ver con varias razones. Por un lado, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. El hidrógeno es el elemento más simple, pero también el más abundante y el que, como vamos a ver ahora, tiene unas propiedades que lo hacen tan versátil que hay cantidad infinita, digamos, de compuestos que contienen hidrógeno. Entonces, tiene esas características únicas que nos va a hacer que lo tengamos que categorizar de distintas formas bueno, para sistematizar su estudio. Fíjense, si ustedes miran la tabla periódica, el hidrógeno está solito ahí arriba, está arriba de los metales, eh, porque es un elemento que tiene un orbital S, pero también vamos a ver que tiene propiedades que que los metales alcalinos no comparten. Entonces vamos a tener propiedades para el hidrógeno que son muy distintas de todos los demás. Por esa razón vamos a empezar estudiándolo solo, vamos a estudiar sus propiedades físicas, su forma de obtención, sus propiedades químicas, con quién se enlaza, cómo se enlaza, y bueno, vamos a ver algunas características muy particulares que tiene este átomo. Entonces, si vemos, yo acá les hice un pequeño resumencito de lo que les acabo de decir. Fíjense que ahí está un poquito resumido. Tenemos formas, o sea, compuestos de hidrógeno que son moleculares, o sea, formando enlaces covalentes, como por ejemplo en la molécula de agua, en el amoníaco, eh, en el metano, etcétera, los hidrocarburos en general. También vamos a ver que forma compuestos iónicos, como hidruros de metales. Vamos a ver también que una característica muy particular del hidrógeno es formar lo que ustedes ya en algún momento han visto, que son los puentes de hidrógeno, que son enlaces relativamente débiles, pero que tienen unas consecuencias muy importantes sobre las características físicas y bueno, y químicas también de moléculas que son bastante simples, pero que de esa forma adquieren una estructura como tipo red, que ya vamos a ver, que le va a conferir algunas propiedades físicas muy interesantes y muy importantes también, por lo menos para nosotros desde el punto de vista tecnológico. Eh, Después también otra cuestión característica del hidrógeno es que, bueno, ya lo vimos, que al formar, bueno, fíjense que acá está puesto como protio, es otra forma, yo creo que no lo he llamado nunca así, pero es otra forma de llamar al hidrógeno cuando pierde su electrón, o sea, el protón, o hidronio, que en solución, nosotros ya hemos visto en soluciones acuosas particularmente, ya hemos visto que es la forma en que nosotros categorizamos las propiedades ácido-base desde el punto de vista de Bronsted. Habíamos definido que los ácidos de Bronsted eran aquellos capaces de ceder ese protón. Y una base de Bronsted era una molécula que era capaz de tomar ese protón, ese protio. Bueno, por todas estas razones, vamos a ver que el hidrógeno presenta características muy interesantes y incluso también a pesar de su simplicidad, digamos, su capacidad de tener isótopos. Entonces, bueno, como decíamos antes, el hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s que lo ubica
lo ubicamos nosotros en la tabla periódica, generalmente se pone arriba del litio, en el grupo 1, pero también es verdad que es como que queda ahí en el medio y uno lo podría poner acá arriba de la tabla periódica y no molestaría, porque compartiría propiedades con otros elementos también. El otro día, el viernes, nosotros, bueno, yo les hice acá una pequeña demostración de cómo uno puede producir hidrógeno en el laboratorio. En este caso, bueno, en la casa, haciendo reaccionar un ácido fuerte con un metal que posea un potencial de ionización positivo, o sea, un potencial redox positivo de metal a su catión correspondiente. Entonces creo que el otro día usamos zinc y vimos que si poníamos zinc en contacto con un ácido fuerte como ácido clorhídrico, se producía todo un desprendimiento de pequeñas burbujitas, el zinc se estaba oxidando y el hidrógeno, el hidrogenión, que es el catión en solución, se está reduciendo a hidrógeno gas y por lo tanto nosotros vemos la producción de hidrógeno. Y esas burbujitas de hidrógeno eran de hidrógeno molecular. Entonces, vamos a recapitular algunas propiedades. Les hago un comentario que es bastante general, después probablemente se los repita en otro momento. Van a ver que el libro presenta siempre una estructura bastante similar en los capítulos que siguen, ¿no? Cuando empecemos a estudiar ahora los distintos elementos de la tabla periódica, los distintos grupos. Siempre ustedes se van a encontrar con una primera parte en los capítulos del libro de Atkins que hace una descripción bien general sobre el grupo o el grupo de elementos que se van a estudiar. A continuación, generalmente también, se hace una descripción de los métodos, o sea, de dónde se encuentra naturalmente el elemento. Y a veces una descripción también de los métodos de obtención, que ahora ya vamos a entrar por ese lado también. Y de las propiedades físicas más importantes. Entonces, en general, lo que ustedes van a encontrar es una tablita. Acá no vale la pena hacer una tabla porque es un solo elemento, pero se van a encontrar con una tabla donde van a encontrar listadas las propiedades físicas más importantes y sobre todo propiedades donde vamos a ver tendencias periódicas, ¿sí? Donde vamos a ver cómo varían ciertas propiedades como energía de ionización, puntos de ebullición, energía de enlaces, etc., a lo largo de un grupo. Por ejemplo, cuando estudiemos los halógenos, vamos a ver toda la lista de los halógenos y sus diferentes propiedades. Entonces, en el caso ahora del hidrógeno, bueno, y después con los capítulos en general continúan con la química de los compuestos que forman los elementos de ese grupo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, los óxidos de esos elementos, los hidruros, los compuestos con hidrógeno de esos elementos, los compuestos de coordinación de esos elementos y así sucesivamente. Bien, entonces, volviendo un poco al tema del hidrógeno, vemos que dijimos que la configuración electrónica es la más simple que nos podemos imaginar. Es una configuración 1s1, y de hecho, como ya hemos visto en los capítulos de estructura molecular y de estructura electrónica, el hidrógeno tiene, o ha tenido y tiene, una importancia fundamental para comprender y estudiar las estructuras electrónicas y los enlaces usando el formalismo de la mecánica cuántica y de la química cuántica, la química teórica. Como es el elemento más sencillo que tenemos, es fácil, entre comillas, ¿no? Es bastante sencillo y de hecho ustedes cuando hagan la materia de estructura de química cuántica y espectroscopía, pueden hacer cálculos hasta a mano, digamos, se pueden hacer resoluciones de la ecuación de Schrödinger a mano, o sea, con ciertas soluciones que tiene la ecuación para la molécula de hidrógeno, debido a su simplicidad de tener un electrón
y cuando uno forma la molécula de hidrógeno va a tener dos electrones y ese enlace hidrógeno-hidrógeno se puede modelar e incluso van a ver que uno puede modelar lo que se llaman átomos hidrogenoides. O sea, cambiar el elemento, pero manteniendo la configuración electrónica 1s1 del hidrógeno. Entonces, como le decía, el átomo de hidrógeno, debido a su simplicidad, tiene una importancia fundamental en el estudio de la química cuántica. Ya mencioné antes que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Fíjense que hasta el 88% de la masa del universo es hidrógeno. Acuérdense que muchas de las estrellas, las estrellas en el universo, incluyendo a nuestro Sol, están compuestos de hidrógeno que por una reacción nuclear se transforma en helio y demás elementos, liberando la cantidad de energía monumental que ocurre durante esa reacción nuclear, y es de la forma en que es el combustible, digamos, que tienen las estrellas para brillar, para dar energía. Por lo tanto, la mayor parte del universo está compuesta de hidrógeno. Dijimos antes que tenemos tres isótopos del hidrógeno. El hidrógeno normal, que tiene un protón nada más. El deuterio, que va a tener un protón y un neutrón, por lo tanto su peso atómico va a ser 2. Y el tritio, que es menos abundante, que va a tener una configuración con dos neutrones y un protón. De ahí vamos a tener el agua normal y el agua deuterada o agua pesada, que después les voy a hacer algunos comentarios sobre ello. Bien, algunas propiedades particulares. Por ejemplo, la energía de ionización, fíjense que es bastante alta. Recordemos que la energía de ionización es la energía del hidrógeno para perder un electrón en fase gas. O sea, tengo hidrógeno, un átomo de hidrógeno gaseoso, que se descompone en un hidrógeno positivo, un protón, un protio, como dijimos antes, más electrón. Y esa energía, fíjense que tiene un valor positivo y bastante alto, en kilojoule, 1300 kJ por mol. Eso quiere decir que el ion, el protón, en fase gas, el ion positivo, no va a ser estable. Y justamente uno va a necesitar, para tener protones en fase gas, una energía, unas condiciones de energía bastante altas para que tengamos un plasma, por ejemplo, de hidrógeno. La afinidad electrónica, por otra parte, es bastante baja. Fíjense, 77 kJ por mol. Recuerden que la afinidad electrónica es un átomo gaseoso, neutro, más un electrón que me da el anión cargado, ¿sí? El átomo cargado negativamente. Eso, ¿sí? La consecuencia de esto es que vamos a tener hidruros, ¿sí? Vamos a tener compuestos con metales que son más electropositivos o mejor dicho, menos electronegativos, esa sería la forma correcta de decirlo, menos electronegativos que el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, cuando el hidrógeno reaccione con los metales alcalinos, va a producir hidruros, donde va a tomar esta configuración electrónica, y por ejemplo tenemos el hidruro de sodio, donde vamos a tener sodio más hidruro, ¿sí? Y son compuestos iónicos. Vamos a ver más adelante que son compuestos iónicos que cristalizan, que tienen una reactividad muy alta, porque justamente los hidruros tampoco es que sean estables, sino que el hidrógeno le gusta estar como hidrógeno más fácilmente. Y bueno, otra de las particularidades que ya vamos a mencionar antes, que por ejemplo vamos a tener, si el hidrógeno se combina con elementos bastante más electronegativos como los halógenos, vamos a tener ácido. O sea, cuando lo pongamos en solución acuosa, va a ser más estable tener el anión correspondiente y el protón
solo, o el hidrógeno. Bien, vamos a empezar por ver algunas propiedades particulares del hidrógeno gas, ¿sí? De la forma estable del hidrógeno, ¿sí? Donde lo vamos a encontrar generalmente en la naturaleza y la forma en la que vamos a sintetizarlo, el hidrógeno. Entonces fíjense que el hidrógeno tiene una energía de enlace, ¿sí? Romper este enlace hidrógeno nos cuesta 436 kJ por mol. Por lo tanto es una molécula estable, bastante estable, no súper estable. Después lo podemos comparar, por ejemplo, con el nitrógeno 2, que es una molécula mucho más estable, por razones que ya vamos a estudiar cuando vemos el grupo. Pero fíjense que esta energía de enlace es bastante grande. Bueno, el punto de ebullición va a ser muy bajo, debido justamente a que es una molécula pequeñita, no polar, ¿no? Por lo tanto, para licuarlo, ¿sí? Lo podemos ver de otro punto de vista, sino como la cantidad de calor que hay que involucrar para licuarlo, nos va a dar una temperatura baja. Entonces, la energía de ionización es esta reacción que vemos acá, ¿sí? La ruptura de este enlace, 436, pero fíjense que va a costar mucho más todavía si el hidrógeno hacemos una ruptura heterolítica. Me olvidé de decirles antes que, fíjense que esta ruptura la vamos a llamar homolítica, porque cada hidrógeno de producto se está llevando un electrón. Y esta vamos a llamarle ruptura heterolítica. Vamos a ver que esto se va a repetir a lo largo del curso, este tipo de reacciones, por eso lo remarco. Fíjense que vamos a tener hidronio e hidruro, ¿sí? El protio y el hidruro. Y esta ruptura heterolítica es más demandante todavía en energía. Por eso generalmente cuando uno tiene situaciones como esta, vamos a ver que vamos a necesitar una reacción, alguien que compense esta cantidad tan grande de energía, de este delta de reacción de entalpía endotérmica. Bueno, todas las propiedades que mencionamos antes, fíjense que el punto de ebullición del hidrógeno y el deuterio es levemente diferente. Y para el agua deuterada, lo mismo. Eh, Les hago un comentario acá, después si surge de vuelta lo volvemos a charlar. El agua deuterada y los compuestos con deuterio son muy importantes, porque vamos a ver, denme un segundito que quiero ver si tengo una, vamos a ver acá. El agua deuterada y los compuestos con deuterio se utilizan muchísimo en los laboratorios para distintas técnicas de estudio, ¿sí? De estudios de la química o de la físico-química de compuestos. El agua adulterada, por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes, y de hecho no solo en Argentina tenemos bueno, ahora está medio en decadencia, pero teníamos la planta de agua pesada más grande del mundo. Está en Arroyito, eh, en la provincia de Neuquén. Es una planta que extrae, ¿sí? Que purifica moléculas de agua adulterada, ¿sí? De agua pesada, a partir de procesar miles y miles de millones de litros de agua del río Melincue, creo que es. Eh, el, el agua adulterada, o sea, el deuterio, tiene una, una ocurrencia natural que es muy baja, ¿no es cierto? Es debajo del 0,2% por ahí. Entonces uno tiene que purificar, tiene que tratar muchísima agua por distintos métodos para ir purificando agua adulterada. ¿Para qué se usa el agua adulterada? Y lo mismo podemos decir para el deuterio, vamos a ver. Tiene aplicaciones en los laboratorios de investigación, muchísimas aplicaciones. Entre ellos una aplicación que tiene que ver con deuterar moléculas.
¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una molécula no sé, un alcohol, imagínense un alcohol, y intercambio hidrógeno por deuterio. Y voy a obtener, por distintas técnicas espectroscópicas, señales diferentes. Por lo tanto, me van a permitir se llama marcaje isotópico. Ese marcaje isotópico me va a permitir hacer estudios de reactividad, de cinética, o sea, de velocidades de reacción, estudios de mecanismos de reacción. Cuando ustedes, por ejemplo, bueno, algunos de ustedes creo que han hecho o van a hacer química orgánica, van a ver que van a estudiar muchos mecanismos de reacción. Muchos de los mecanismos de reacción que están postulados, que ustedes van a estudiar, que están en los libros, han sido, digamos, postulados a partir del uso de moléculas marcadas isotópicamente. Y el uso de deuterio es la forma más sencilla. Una cosa muy particular que después les voy a mostrar un ejemplo. Eh, ¿Recuerdan en la primera práctica que hicimos usando el programita JMOL? Con ese programa nosotros visualizamos cómo las moléculas tenían vibraciones internas, cómo se estiraban, por ejemplo, cómo había modos vibracionales, los llamamos modos vibracionales, que, en los cuales cambiaban la longitud, por ejemplo, de un enlace adentro de una molécula. O, por ejemplo, el ángulo, y eso le llamábamos modos de flexión. Esos modos de flexión corresponden, o pueden observarse, mejor dicho, desde el punto de vista experimental, empleando distintos tipos de espectroscopía. Por ejemplo, espectroscopía infrarroja. Lo bueno de eso, bueno, lo interesante, es que si uno cambia un hidrógeno, por ejemplo, por un deuterio, fíjense que el cambio de peso relativo es del 100% en el peso de ese átomo. Yo estoy pasando de un átomo que pesa 1 a un átomo que pesa 2. Entonces, ese cambio, que es del 100%, tiene aparejado que la frecuencia de vibración de esos enlaces cambian en un factor muy grande. ¿Sí? No voy a entrar en detalles de cuál es ese factor, pero va a cambiar un factor muy grande, lo cual permite que uno con una técnica como espectroscopía infrarroja pueda observar muy claramente esos cambios en los espectros. Entonces, si uno tiene una molécula adulterada, o sea, ese truco, digamos, esa forma de trabajo, esa herramienta de usar moléculas marcadas isotópicamente, permite, o sea, es posible observar esos cambios en los enlaces, en las vibraciones de los enlaces a partir de ciertas espectroscopías, como por ejemplo la espectroscopía vibracional. Entonces, como les decía antes, es una herramienta muy, muy importante en los estudios de mecanismo de reacción, en los estudios eh, de cinéticas, etc. Y otra cosa muy importante, y el uso más, ¿por qué les mencioné antes que tenemos una planta de producción de agua pesada? Bueno, uno puede comprar en los distintos proveedores de reactivos químicos moléculas marcadas isotópicamente, con hidrógeno, por supuesto. Estoy hablando de hidrógeno, hay otros isótopos, por supuesto, pero pensando en moléculas marcadas isotópicamente. Por ejemplo, no sé, compro metanol deuterado. Eso se fabrica muchas veces, o sea, muy, muy comúnmente, usando principalmente como fuente de deuterio o deuterada, que luego se trata, o sea, se hacen las reacciones correspondientes en los laboratorios para fabricar el etanol marcado isotópicamente con deuterio. Y también uno de las utilidades más importantes que tiene el agua deuterada en la industria es como mediador de reacciones nucleares. El año pasado estuvo de moda una serie que se llama Chernobyl, que viene del accidente, bueno, cuenta en esa serie, ustedes no se van a acordar porque probablemente algunos no habían nacido, pero en 1986 hubo un accidente nuclear muy, muy importante en una planta de lo que era una planta atómica de producción de energía, que era lo que en la antigua, en lo que era la Unión Soviética, en, en Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética, y ahí se produjo un accidente nuclear
Básicamente porque la tecnología que usaba Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese momento, para controlar la- las reacciones, o sea, para tener una reacción nuclear dentro de un reactor y que eso sea de forma controlada, era usando grafito como mediador de esa reacción, como controlante, digamos, de esa reacción para que no se dispare. Mientras que en prácticamente todo el mundo ya se usaba agua adulterada como mediador de esa reacción. Y justamente ese fue uno de los problemas de cómo estaba cerrada un poco la economía y la tecnología en la Unión Soviética, y tuvo como consecuencia ese desastre nuclear en la planta de Chernobyl. Entonces, uno de los usos más importantes del agua adulterada es como mediador de esa reacción, de esas reacciones nucleares. Y como le decía antes, en Argentina nosotros tenemos una de las plantas, era la planta que producía de mayor producción mundial de agua adulterada. Acuérdense que ustedes cuando quieran levantan la mano, hacen preguntas, eh, también pueden prender el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, volviendo a las propiedades del hidrógeno. Esto ya lo vimos hasta el cansancio en las últimas semanas. Dijimos que el potencial el potencial de reducción del hidrogenión, del protón, es por definición cero, 0 voltios. ¿Sí? Esto era lo que habíamos llamado el electrodo estándar de hidrógeno. Ahora también nosotros podemos podemos pensar en el potencial estándar de la reacción de producción de hidruro. Fíjense que ahora estamos con un potencial para esta reacción de transformar hidrógeno gas a hidruro de menos 2,3 voltios. Esto, recuerden y los invito a que vuelvan a practicar eh, los, los cálculos, este valor es gigante. Cuando ustedes lo pasan a delta G de reacción, es un valor positivo en delta G, va a ser un valor positivo en delta G gigante. Eh, bueno, un potencial de reducción muy importante también, que lo vamos a utilizar, bueno, lo vamos a ver un poquito ahora les voy a hacer una descripción breve, pero lo vamos a tener también ¿cómo se llama? En en varios trabajos prácticos, bueno, en un trabajo práctico particular, es la reacción de reducción de agua para producir hidrógeno, gas, y esto va a producir oxidrilos, o sea, es el medio alcalino. Bien, entonces, visto la forma las formas en que o algunas de las propiedades principales del hidrógeno, les voy a listar rápidamente eh, las principales formas de producción de hidrógeno. ¿De dónde sale el hidrógeno? O sea, uno no tiene no puede destilarlo del aire, ¿sí? El hidrógeno en el aire no está, eh, pero sí lo puedo obtener a partir de ciertas fuentes naturales. La fuente más clásica me refiero a industrial, ¿no? Son las reacciones de reformado. Fíjense, estas reacciones son reacciones químicas y algunas catalizadas que, eh, que tienen hasta nombres particulares. Como son tan importantes en la industria, hasta tienen un nombre. Por ejemplo, estas reacciones donde se hace reaccionar agua con un agente reductor, como por ejemplo el metano o un hidrocarburo, cualquiera, se llaman reacciones de reformado con vapor. Entonces yo voy a reaccionar metano con agua a temperaturas altas, voy a tener la producción de monóxido de carbono e hidrógeno. Y esta es la fuente principal de producción de hidrógeno a nivel industrial. O sea, prácticamente todo el hidrógeno, no todo, pero una parte muy, muy grande del hidrógeno que se consume en los laboratorios. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de utilidad de hidrógeno gaseoso en los laboratorios químicos. Viene
vienen en cilindros, se consiguen en cilindros de hidrógeno purificado, y ese hidrógeno probablemente haya venido de un reformado de un hidrocarburo. Puede ser metano o puede ser cualquier otro hidrocarburo que es un subproducto de la producción de petróleo. Fíjense que el delta G de reacción, el delta H de reacción, la entalpía de reacción en condiciones normales, es endotérmica. Por lo tanto, si yo quiero desplazar este equilibrio, me tengo que ir a altas temperaturas. El proceso de gasificación de carbón es un proceso importante, era y ahora en los últimos años ha retomado, porque fíjense que es una reacción muy básica en el sentido de que es muy elemental. Estoy usando carbón, ¿sí? Carbón como fuente, como materia prima, y lo estoy haciendo reaccionar con agua. De vuelta, fíjense que tengo una entalpía de reacción positiva, endotérmica. Por lo tanto, esta reacción ocurre a muy altas temperaturas. Y voy a tener también monóxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción, les decía, es una reacción que fue de las primeras que se utilizó en la producción de hidrógeno, sobre todo en Europa, a principios de la era industrial, porque había muchos yacimientos de carbón, de piedra de carbón. Y esos yacimientos en Europa se fueron agotando, hay todavía algunos eh, presentes, pero prácticamente se han agotado, o hay muy poquito. De hecho, el otro día escuché que dentro de muy poquitos años se va a cerrar la última mina de carbón que existe en el Reino Unido, que empezó bueno, que fue desde el inicio, que está activa desde el inicio de la revolución industrial. Ahora, ¿por qué lo pongo como una reacción importante? Entonces ya no se está usando. El tema es que China, desde hace unos 40 años, ustedes saben que es la locomotora económica del mundo. Y China tiene mucho carbón, muchas minas de carbón, y viene utilizando en las últimas décadas como su principal fuente de energía, bueno, o una de sus principales fuentes de energía, la reacción de gasificación de carbón, ¿sí? Quemar carbón básicamente. Uno no puede quemar el carbón directamente dentro de eh, generando llamas, generando calor con oxígeno, por ejemplo dentro de una caldera para generar vapor y demás, pero también lo puede utilizar con una reacción de gasificación como esta que produce hidrógeno y monóxido de carbono también. Y ahora voy a hacer una, una aclaración sobre esta mezcla, que es muy, muy importante. Una mezcla de monóxido de carbono con hidrógeno. Fíjense que en las dos reacciones estoy produciendo esta mezcla. Esa mezcla se conoce como gas de síntesis. El gas de síntesis es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono que puede utilizarse para hacer prácticamente el hidrocarburo que ustedes quieran, ¿sí? El hidrocarburo, eh, el alcohol, el compuesto que contenga estos átomos que ustedes quieran, que ustedes se imaginen, se puede hacer. ¿Cómo ocurre eso? Se utilizan reactores catalíticos que van a hacer reaccionar el monóxido de carbono con el hidrógeno, y puedo irme, por ejemplo, desde acá a combustibles líquidos o a combustibles gaseosos. Me puedo generar, con esta mezcla se pueden hacer naftas. Se hacen nafta, ¿no? Se hacen alcoholes. Esta mezcla se utiliza, por ejemplo, para hacer el metanol. El metanol es un commodity, es un compuesto que se usa en volúmenes gigantes. Por ejemplo, con el metanol se hace biodiesel. El biodiesel es la reacción entre aceites vegetales. Por ejemplo, acá en Santa Fe usamos aceite de soja. Si hacemos reaccionar aceite de soja con metanol, vamos a tener el metiléster del ácido graso correspondiente. Y eso es el biodiesel. Es lo que se utiliza como combustible en los motores diésel, por ejemplo, de las máquinas en los campos, o en los camiones, o en los colectivos, etc. Bien, voy a avanzar un poquito más, así no me tardo mucho con esto. Una reacción muy importante que va a estar relacionada con las anteriores es la reacción de Water-Gallé.
esta reacción se llama reacción de desplazamiento de gas de agua, o como lo dije yo recién en inglés, que es fíjense que son reacciones tan comunes, tan importantes, que tienen su nombre propio. Y fíjense que el agua y el monóxido de carbono van a estar presentes al mismo tiempo en cualquiera de las reacciones anteriores. Por lo tanto, esta reacción siempre va a estar presente, y fíjense que parte del monóxido de carbono que se produce puede reaccionar con agua en forma paralela y dar dióxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción a veces uno no la quiere, a veces sí, dependiendo la situación. Bueno, reducción en los laboratorios, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo vimos el viernes cuando estudiamos el trabajo práctico. Fíjense que cualquier metal, ¿sí? Cualquier metal que tenga un potencial positivo de oxidación, ¿no? Fíjense que estoy pasando metal 0 a metal más. Cualquier potencial positivo de oxidación va a generar hidrógeno a reaccionar en medio ácido. Y esto lo vimos, voy a repetir el mismo ejemplo de antes, con la granalla de zinc puesta en ácido clorhídrico o cualquier ácido, ¿no? Cualquier solución que sea ácida. Incluso dejamos planteado el otro día la ecuación de Nernst para calcular cuál sería el pH mínimo que yo necesito para que este potencial quede positivo. Una cosa muy importante también, y esto, bueno, lo hacemos en el trabajo práctico, por eso me detengo acá. Lamentablemente por ahora no vamos a poder hacer los trabajos prácticos, pero sí es importante que lo entendamos desde el punto de vista de la reacción y de la ecuación de Nernst. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Esto se llama electrólisis de agua. Es otro método muy importante de producción de hidrógeno. Pero en este método yo tengo que invertir energía. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la molécula de agua no se descompone espontáneamente en hidrógeno y oxígeno. De hecho, nosotros fíjense, acá voy a expresar esta reacción como la suma de las dos semireacciones de reducción y de oxidación. Fíjense, la molécula de agua, donde el oxígeno está como -2, pasa a oxígeno 0, medio ácido, y voy a tener 4 electrones. Y si ustedes se van a la tabla, van a encontrar que el potencial es negativo en 1,23 voltios. La reacción de reducción sería protón más 2 electrones que me da hidrógeno gas, es el potencial estándar. Si yo sumo las dos reacciones, esto se lo dejo de tarea para ustedes, sumen las dos reacciones y van a tener la reacción de arriba. Por lo tanto, fíjense que voy a tener menos 1,23 más 0. Voy a tener que invertir, si yo quiero que esta reacción ocurra, tengo que invertir un potencial de al menos 1,23 voltios. ¿Sí? Una diferencia potencial de 1,23. Como mínimo, ¿y por qué digo menos mínimo? Como mínimo, acá hago un pequeño paréntesis, que esto se explica muy bien en el laboratorio. Vamos a tener que invertir un poquito más de ese potencial para que la reacción ocurra a una velocidad apreciable por un fenómeno que se llama de sobrepotencial. No me voy a explayar en eso porque esto se ve más en detalle y es más fácil de explicarlo sobre el trabajo práctico. En todo caso, cuando lo hagamos, creo que se va a entender mejor. Entonces, si yo quiero invertir, necesito una fuente de energía, que puede ser una batería o una o un transformador. Y fíjense que acá está puesto de forma esquemática cómo se produce hidrógeno y oxígeno en los dos electrones. Y esto yo lo hice acá en medio ácido, pero también podemos hacer el mismo planteo en medio básico. Lo voy a plantear acá rápidamente. Fíjense que tengo de vuelta la reducción de agua, que en vez de darme oxígeno, tengo la reducción de agua que me da hidrógeno y oxidrilos, y la oxidación, como ahora tengo oxidrilos porque estoy en medio alcalino, me voy a la tabla de potenciales redox y encuentro que oxidrilo se oxida
a oxígeno y me da 4 electrones con un potencial de menos 0,4 y en la anterior menos 0,83. Si lo sumo, voy a tener nuevamente menos 1,23 voltios. De vuelta es el mismo potencial. Y esto que les acabo de decir, tanto el medio alcalino como el medio ácido, está simbolizado por en este diagrama de Prouvost, donde tenemos estas líneas rectas, ¿sí? Que dependen, fíjese que depende del pH. ¿Por qué? Porque cuando ustedes planteen la ecuación de NERD, acá les va a quedar los oxidrilos y van a ver cómo tenemos esta pendiente, pero fíjense una cosa, siempre la diferencia entre las dos, fíjense que son dos líneas rectas, y el delta entre estas dos va a ser siempre de menos 1,23. ¿Sí? Esta distancia es 1,23. Entonces, eso lo dejo planteado acá, lo vamos a retomar después en la guía de coloquios para hacer algunos problemitas, pero es importante entender que siempre el potencial la diferencia de potencial va a ser siempre igual independiente del pH. Bien, voy a avanzar un poquito más porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Vimos entonces las formas de obtención de hidrógeno, de formas industriales, formas de electrólisis. Me olvidé de comentarles, voy a volver a la anterior. Esta electrólisis, voy a hacer un comentario, digamos, más moderno o más de tecnologías actuales que se están desarrollando. Esto es la electrólisis del agua, como le dije antes, que tiene que ver con invertir una cierta cantidad de energía. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hacer esto se puede hacer en el laboratorio, pero a nivel industrial puede ser muy costoso. De hecho, hoy por hoy es mucho más, es económicamente viable utilizar hidrocarburos o hacer la gasificación de carbono o utilizando fuentes, lo que se conoce como fuentes no renovables, ¿no es cierto? Ahora, esta reacción uno la puede considerar como una fuente de hidrógeno, bueno, voy a ponerlo entre comillas, infinita, porque bueno, agua en la superficie de la Tierra hay muchísimo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que yo tengo que invertir una cantidad de energía muy importante. ¿De dónde saco esa energía? Y bueno, por ejemplo, de utilizando fuentes como, por ejemplo, puedo utilizar electricidad que viene de una usina térmica, por lo tanto estoy quemando un hidrocarburo y de vuelta estoy con una fuente no renovable, o por ejemplo puede ser hidrógeno que se produce, electricidad que se produce en una planta nuclear, de energía nuclear, o puede ser hidrógeno que venga de una represa hidroeléctrica, etc. Pero siempre voy a tener que estar invirtiendo energía para producir hidrógeno de esta forma, y una energía que es bastante grande. Acuérdense que 1,23 voltios en, en kilojoule por mol es muchísimo. Ahora, actualmente se viene trabajando desde hace varios años en la electrólisis del agua o la ruptura de la molécula de agua utilizando energía radiación. ¿Sí? Y en realidad lo que se está usando actualmente como, o lo que se piensa que puede tener un futuro muy promisorio, y ahora voy a comentar por qué es importante tener hidrógeno en una cantidad, por qué sería importante tener hidrógeno en una cantidad económicamente sustentable, es hacer una fotoelectroreducción de hidrógeno o producción de hidrógeno. Entonces, además de poner una diferencia potencial, yo esta diferencia de potencial, por motivos que no puedo explicar ahora, que no voy a explicar ahora, pero no van a tener que crear con esto, es que si ustedes irradian, si ustedes tienen un material que absorba radiación, por ejemplo luz solar, esta cantidad de energía, ¿sí? Esta diferencia potencial se puede disminuir. Porque se activa la molécula de agua y demás, y puedo tener una fuente de provisión, o sea, un proceso, mejor dicho, de producción de hidrógeno menos demandante en energía. ¿Sí? Estoy como desplazando al equilibrio, lo estoy diciendo medio entre comillas, pero como desplazando el equilibrio. Entonces la fotoelectroreducción de agua es un proceso que actualmente se está estudiando muchísimo
porque permitiría tener, si usamos energía solar para hacer ese proceso, una provisión de hidrógeno mucho más viable, digamos. Micael levantó la mano. Sí, pregunta, Micael. No, yo con todo esto se me vino a la cabeza, no sé si viene al caso, pero eh, los motores estos que funcionan a agua usan electrólisis, digamos, o por ejemplo, no sé qué motor tendrán los cohetes espaciales, pero si no me equivoco creo que usan hidrógeno como combustible Ujú, y no sé si usan este tipo, digamos, de, de función, digamos, para obtener, claro. no sé si Bien. usan el... Son dos cosas distintas. Por un lado, lo que vos mencionaste de los combustibles, por ejemplo, para tener eh, un sistema tipo transbordador y demás para salir de la gravedad terrestre, básicamente. Ahí se utilizan combustibles, bueno, generalmente combustibles líquidos, y muchas veces, o sea, una de las formas de hacerlo no es la única, pero una de las formas es hacer reaccionar hidrógeno con oxígeno. ¿Sí? La reacción inversa a esta. Yo tengo hidrógeno y luego reaccionar con oxígeno, eso es una explosión. De hecho, bueno, cuando hacemos el trabajo práctico en el laboratorio, este hidrógeno se junta en un tubito de ensayo, y si uno le acerca una llama, por ejemplo un encendedor o un magiclick de esto, podés hacer una pequeña explosión de hidrógeno muy pequeñita, pero bueno, hace como un fogonazo y uno escucha el ruido. Eso libera muchísima energía. Fíjate que estamos con esta reacción inversa y es una reacción muy, muy exotérmica. Esa es la reacción que se utiliza para propulsar los cohetes, bueno, que se utilizan para salir de la gravedad de la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué mencioné yo recién la necesidad o por qué sería interesante tener mucho hidrógeno disponible económicamente? O sea, de una forma económica y sustentable. Porque desde hace varios años se vienen utilizando, se viene pensando, digamos, y de hecho hay en el mercado ya varios vehículos, varios autos, que en lugar de utilizar un motor de combustión tradicional, en el motor de combustión tradicional lo que ustedes hacen es meter un nafta o diésel, como mencioné antes, se quema adentro de un pistón y esa energía que produce la expansión de los gases que están ahí adentro produce el movimiento, ¿sí? Lo utilizamos para que el auto se mueva. Ahora, hay otra forma de hacer eso que es con un motor eléctrico, y durante los últimos años ha habido un crecimiento bastante importante de ese sector, que es utilizar una pila, una batería. Por ejemplo, los autos emblemáticos que han salido durante los últimos años han sido los de Tesla, ¿sí? La empresa Tesla bueno, que tuvo mucho auge o que tiene mucho auge en los últimos años porque, bueno, generó unas inversiones muy grandes y, bueno, y su dueño es muy, muy mediático y ha generado mucho ruido donde todo el mundo admira, digamos, los autos de Tesla. Y esos autos tienen un motor que funciona con una batería, ¿sí? Una batería como la del celular, una batería de litio. Entonces, esos motores funcionan como, qué sé yo, como un autito eléctrico, para ponerlo de una forma más simple. Por supuesto, con una tecnología mucho más compleja, pero de esa forma. Ahora, hay una tercera forma de hacer esto. Perdón, antes que nada, en un auto eléctrico como el Tesla, ustedes tienen que cargar la batería. Menciona el Tesla, pero está el Leaf de, ¿cómo se llaman los subcoreanos? Bueno, hay un montón de autos eléctricos. Toyota tiene varios y demás. Eh, Ustedes tienen que enchufar, ¿sí? Dicho mal y pronto, tienen que enchufar la batería para que se cargue, como hacemos con el celular, como hacemos con la computadora portátil, con cualquier elemento que lleve batería. Lo tengo que enchufar a la red eléctrica, la batería se carga
y recién ahí puedo utilizar el auto eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Hay una tercera forma, que es fabricar que en vez de que la batería funcione por acumulación de carga, es que la energía se produzca in situ, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes tienen hidrógeno, vamos a pensar en esta reacción, pero al revés ahora. Fíjense que yo dije que necesito invertir energía con una batería para producir hidrógeno y oxígeno. Ustedes pueden pensar en una pila, no una electrólisis, sino en la reacción inversa, en una batería, perdón, en una pila, donde tenga como reactivos el hidrógeno y el oxígeno. Si yo hago reaccionar hidrógeno y oxígeno electroquímicamente, voy a producir energía. ¿Cuánta energía? Más 1.23 voltios, que es la diferencia de potencial para la reacción, sería la reacción inversa de la que estoy mirando acá en la pantalla. Entonces, si yo soy capaz de construir un dispositivo que me permita tener almacenado, por ejemplo, en un auto, en vez de tener un tanque de nafta, voy a tener un tanque de hidrógeno. El oxígeno lo saco del aire, ¿sí? El oxígeno no hay problema. Entonces puedo quemar, ¿sí? Entre comillas, quemar electrolíticamente el hidrógeno en una celda, lo que llamo una celda de combustible. Esa celda de combustible va a producir energía, va a producir esta fuerza electromotriz que está acá, y va a hacer que el auto se mueva. Y son autos, o mejor dicho, motores, a base de hidrógeno. Pero fíjense que el hidrógeno no se está quemando adentro de un pistón, como en un cohete, o quemando como en un cohete, donde lo estoy haciendo reaccionar y la cantidad de energía que estoy obteniendo es el delta H, la entalpía de la reacción. Y esa entalpía es la que estoy transformando en trabajo. Acá hay una cuestión distinta. Voy a usar 10 segundos nada más porque me voy a ir, si no, mucho por las ramas. Cuando ustedes usan un motor de combustión interna, la cantidad de energía que se puede transformar en trabajo, o sea, la cantidad de energía de esa explosión, esa energía calórica que ocurre dentro de un pistón, la cantidad que se puede transformar en trabajo, o sea, mover el auto, nunca puede, nunca puede pasar del 30%, o sea, de toda esa energía que se libera en la entalpía de reacción, solamente ustedes pueden utilizar teóricamente, eso cuando hagan fisicoquímica lo van a estudiar bien, el 30% aproximadamente. Eso es un límite termodinámico, no hay forma de ganarle a la termodinámica, acuérdense siempre de eso. Con la termodinámica lo sumo pueden empatar, pero nunca le pueden ganar. Ahora, desde el punto de vista práctico, y como para que vean la cantidad de energía que desperdiciamos, un auto de los mejores, un auto diésel de los más optimizados que hay en el mercado, utilizan el 17% más o menos de la energía que se libera cuando queman el combustible. De toda la energía que se libera, solamente se transforma en trabajo aproximadamente el 17%. O sea, se desperdicia, pero lejos, la mayor cantidad de energía. En una celda electroquímica, en un motor electroquímico como en una celda de combustible, no hay límite termodinámico. Eso no se los puedo explicar ahora, pero bueno, pero básicamente no hay... A ver, sí, creo que les puedo explicar algo. No hay calor, fíjense que no hay combustión, por lo tanto no hay calor que se libere o que se consuma, mejor dicho, para expandir gases, como como el pistón de un auto. Entonces, es como que no existiría un límite termodinámico y ustedes, en teoría, ¿sí? Por supuesto, en teoría, el 100% de la energía se puede utilizar para generar trabajo. Eso en la práctica, por supuesto que no es así, porque tenemos sobrepotenciales y un montón de otras cosas, pero se puede utilizar muchísimo más. O sea, es una fuente mucho más eficiente de hacer mover un auto, por ejemplo, que quemando. Entonces, por eso, por todo esto que acabo de decir, sería muy importante contar con una fuente de hidrógeno económica y sustentable.
Y por eso les mencioné antes la fotoelectroreducción de agua para producir hidrógeno, que es una fuente mucho más económica y sustentable en el tiempo. Bueno, espero que se haya entendido algo. Cualquier cosa en algún momento lo charlamos. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque ya me atrasé un poco. ¿Qué hora estamos? Las 9. Bueno, tenemos un poquito de tiempo todavía. Bien, el hidrógeno es un elemento extremadamente importante por muchas de las cosas que dije antes, pero ahora lo menciono desde el punto de vista industrial. El hidrógeno se hace reaccionar con monóxido de carbono, esto ya lo dije antes, para hacer, por ejemplo, metanol. Y metanol se utiliza para hacer infinita cantidad de productos, como desde el biodiesel que mencioné antes, como, bueno, cantidad. O sea, los hidrocarburos a ustedes se lo ocurre. Con el hidrógeno también podemos hacer combustibles líquidos. Esta reacción ya la vamos a estudiar más en detalle, la síntesis de amoníaco, la vamos a estudiar más en detalle cuando lleguemos al grupo del nitrógeno. Lo dejo planteado solamente acá, hidrógeno más nitrógeno, amoníaco. Gasolina. Hidrogenación de dobles enlaces. Este es el caso típico, no es el único, pero esto es un caso típico de producción de margarinas. Las margarinas, ¿no es cierto?, son como la manteca sintética, que consiste en hidrogenar aceites vegetales para que adquieran un punto de fusión más alto, y en vez de tener un aceite que es líquido, si yo lo hidrogeno, le voy a tener un compuesto sólido o semisólido como una manteca. Esto a pesar de que quizás ustedes hayan escuchado hablar de los ácidos grasos trans y demás, todavía se sigue utilizando muchísimo, y sobre todo en la industria alimenticia, que ustedes agarren cualquier paquete de galletitas, de masita, de lo que quieran, van a ver en su composición que dice aceite vegetal hidrogenado. Eso es margarina. El hidrógeno, para estas reacciones que mencioné antes, muchas de estas reacciones, y esto vamos a volver, esto es como un adelanto, pero después vamos a volver cuando veamos superficies y catálisis al final del curso. El hidrógeno se absorbe disociativamente sobre metales de transición. Por ejemplo, acá está puesto el ejemplo típico del platino. Fíjense que es hidrógeno, una superficie de un metal que tiene átomos de platino, y se van a producir hidrógeno y hidrógeno, y esto es una ruptura homolítica. Bueno, acá está puesto en forma de bolitas, y ese hidrógeno, que es el que me sorbe acá, que se coordina superficialmente, es el que se usa para hacer las reacciones de hidrogenación catalítica que mencioné antes, por ejemplo, en la síntesis de margarina, la hidrogenación de aceite vegetal. En la hidrogenación de aceite, por ejemplo, aceite de soja para producir la dánica, ¿sí?, la manteca dánica, la margarina dánica. Se utilizan metales de transición, puede ser platino, bueno, en general se usa níquel porque es más barato. El hidrógeno se absorbe sobre estos sitios de metal de forma homolítica. Viene el aceite vegetal que tiene un doble enlace, y esos hidrógenos hidrogenan el aceite. También podemos tener rupturas superficiales heterolíticas del hidrógeno. Por ejemplo, produciendo un oxidrilo superficial y un hidruro superficial acá está puesto para el caso del óxido de zinc, y ese hidruro tiene propiedades de producir otro tipo de reacciones, porque bueno, tengo un agente reductor muy fuerte, ya vamos a ver ahora. Y bueno, finalmente menciono acá el caso de las cadenas radicalarias, de las reacciones radicalarias, donde se acuerdan que los radicales son moléculas o átomos que tienen números de impares de electrones. Entonces, estas reacciones son las que generalmente ocurren en reacciones de combustión en fase gas. Por ejemplo, si ustedes queman hidrógeno en oxígeno, van a tener una reacción en fase gas que va a través de un mecanismo como el que está mostrado acá, de radicales. Bien, vamos a ver
los compuestos que forma el hidrógeno. El hidrógeno tiene propiedades o forma compuestos con prácticamente todos los átomos de la tabla periódica. Y por eso también, como dije al principio de la clase, lo estudiamos de esta forma particular, lo estudiamos en un capítulo entero al hidrógeno porque forma compuestos con todos los átomos de la tabla periódica. Bueno, acá estoy mostrando el amoníaco, el metano, el agua, ¿sí? Serían compuestos, fíjense, compuestos formando enlaces covalentes con átomos que son más electronegativos que el hidrógeno. Y esto nos va, o sea, para estudiarlo mejor lo vamos a categorizar. Primero vamos a estudiar un segundito la molécula de agua, que es solvente por excelencia que utilizamos en muchísimas reacciones químicas del laboratorio, y además se utiliza muchísimo en la industria, y bueno, es el componente, el agua es el componente de la vida, ¿no? Porque todos nuestros procesos celulares ocurren en fase acuosa también. Entonces, como dije antes, o como preguntó hoy Micael, si nosotros quemamos hidrógeno en aire, en oxígeno, vamos a tener agua, y fíjense que tenemos una reacción muy exotérmica. Y por eso se utiliza, por ejemplo, para elevar los cohetes, ¿no? Además, como el hidrógeno es una molécula pequeñita, tiene una densidad de energía muy grande por unidad de mol, ¿no? Porque fíjense que tenemos, esto pesa 2 y estamos teniendo esta cantidad de energía liberada por unidad de mol. O sea, por másica es una densidad muy grande. Bueno, acá está mostrada la molécula de agua con su ángulo, o sea, una molécula angular. Recuerden que de las primeras clases, que acá tenemos un par de electrones libres, que según la teoría de repulsión de electrones de capa de valencia, va a generar una molécula angular. Bueno, acá les puse como dato adicional la energía de ruptura de este enlace, ¿sí? Si yo quiero romper este enlace, oxígeno-hidrógeno, tengo que invertir más 464 kJ por mol. Eso o sea, nos da una visión también de lo estable que es la molécula de agua. Entonces, como dije antes, nos conviene, por comodidad, por categorizar las cosas, nos conviene dividir los compuestos de hidrógeno en tres eh, grandes ítems o grandes rubros, digamos. Los hidruros, que van a ser moleculares, donde principalmente vamos a generar compuestos covalentes, como los que mencioné antes. Los hidruros salinos, que van a ser principalmente compuestos, no principalmente, totalmente compuestos con metales de más o menos electronegativos que el hidrógeno. Y finalmente los hidruros metálicos. No confundir estos dos, ¿sí? Estos son hidruros salinos, porque fíjense que acá, bueno, ya lo vamos a ver más en detalle, pero esto es litio más, hidrógeno menos, hidruro. Cuando hablamos de hidruros metálicos, son compuestos no estequiométricos donde el hidrógeno es como una solución, ya vamos a ver los ejemplos, es como una solución de hidrógeno atómico en una estructura cristalina metálica. Entonces, ojo con esto, no se los confunden. Bueno, acá están puestos en la tabla periódica los característicos, los hidruros salinos, ¿sí? Los hidruros iónicos también lo pueden encontrar en algunos libros, los hidruros metálicos, los metales que forman hidruros metálicos, o sea, donde el hidrógeno atómico se disuelve adentro de la estructura metálica, y los hidruros covalentes, ¿sí? Entonces, a su vez, los hidruros moleculares los vamos a dividir en dos. Acá me quedó, bueno, después esto me quedó ahí arriba, pero está referenciando al Borán. Los hidruros que son precisos en electrones, el ejemplo típico es el metano, donde básicamente estamos eh, eh, cumpliendo con la estructura de Lewis, y no estoy teniendo pares de electrones libres, ¿sí?
Fíjense, el ejemplo típico es el metano. Me voy a ir al último, para que se entienda bien por contraste, ¿no? Por el opuesto. Preciso de electrones versus rico en electrones. Los ricos en electrones son los compuestos moleculares de hidrógeno, donde voy a tener pares de electrones libres. O sea, fíjense que esto también los podemos interpretar como bases de Lewis. ¿Se acuerdan? Estos dos ejemplos son dos ejemplos típicos de bases de Lewis. Por supuesto el agua es anfotérica, pero eso es otra historia. Donde tenemos pares de electrones capaces de tomar un ácido de Lewis. Y estos compuestos son un poquito más raros, que son los deficientes de electrones. Y acá donde le decía, perdón, me quedó esta fotito acá arriba, es lo mismo, ¿no? Es el diborano. El diborano, si yo hago la estructura de Lewis, van a ver que necesito 14 electrones para completar el octeto. Pero el diborano tiene 12 electrones. Y por esa razón el hidrógeno, y ya lo vamos, este compuesto lo vamos a estudiar en el grupo del boro, con un poquito más de detalle. El hidrógeno va a estar formando acá un enlace puente. Fíjense que está con una coordinación de 2 el hidrógeno. Y eso no es bastante raro, digamos, para el hidrógeno, y por eso mismo lo vamos a estudiar de forma particular, como un ejemplo particular. Yo les puse acá un par de fotitos solamente para que lo tengan presente de cómo es esta estructura del diborano y cómo quedan los pares de electrones y cómo se están compartiendo acá. Bien, los hidruros moleculares tienen una característica única y muy particular que me voy a detener un par de minutos en este tema porque es muy, muy importante. En particular en el caso del agua. El agua, fíjense acá, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Periodo de la tabla periódica versus el punto de ebullición de los compuestos. Fíjense lo que pasa acá. Si yo voy a hacerlo primero por el opuesto. Si yo me voy, olvídense de esta parte, ¿eh? Voy a mirar esta parte que está acá. Fíjense que los hidruros de los compuestos del periodo 3, 4 y 5, cuanto más pesado es el elemento del compuesto, mayor es el punto de ebullición, lo cual es absolutamente entendible y, digamos, es como intuitivo. Cuanto más pesa el elemento, cuanto más pesado es el compuesto, más energía necesito para sacarlo de la fase líquida y pasarlo a la fase gas. Ahora, si uno mira el segundo periodo, vemos una discrepancia muy grande en los puntos de ebullición. Y fíjense que son moléculas que tienen pesos moleculares muy parecidos, o sea, dentro del mismo orden. Si yo comparo, por ejemplo, el agua pesa 18 y el amoníaco pesa 17. El ácido fluorhídrico, el metano, o sea, son compuestos que tienen pesos moleculares muy parecidos, sin embargo, sus puntos de ebullición difieren miren esto, o sea, tenemos 100 grados centígrados, ¿no?, de punto de ebullición del agua, y para el metano tengo casi menos 130, para decir un número. No, más, 160, menos 160 grados centígrados. Es una diferencia monstruosa. En energía es gigante eso. ¿A qué se debe esta particularidad? Y se debe a la formación de enlaces puente hidrógeno. ¿Cuándo se forma un enlace puente hidrógeno? Cuando tengo moléculas polares, ¿sí? Y acá estoy mostrando el ejemplo del ácido fluorhídrico, como un ejemplo típico y de los más sencillos, porque fíjense que tengo el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, unido al hidrógeno. Entonces acá voy a tener un dipolo. Ese dipolo va a interactuar con otro dipolo, con otra molécula, y así sucesivamente generando estos enlaces que están puestos acá como puntitos, que no es un enlace formal, pero tiene una energía bastante grande. Y fíjense que eso me va a hacer que tengamos puntos de ebullición, por ejemplo, energías de ruptura de estos enlaces mucho más grandes de lo que uno esperaría para
considerando solamente el peso molecular de esta sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo ácido fluorhídrico, no solamente tengo que llevarme esta molécula a la fase gas, sino que tengo que romper estos enlaces. Y eso me cuesta más energía y por lo tanto me hace que tenga un punto de ebullición más alto. En el caso del metano, ¿por qué eso no pasa? Porque el metano es una molécula simétrica que es no polar. Entonces no voy a formar, no tengo no tengo un dipolo formal, entonces no voy a formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y en el caso de la molécula de agua, eso está como en el extremo. Y fíjense que es la molécula que para su peso tiene el mayor, para su peso que es muy livianito, tiene un peso, un punto de ebullición altísimo. Bueno, acá está mostrado lo mismo, pero como punto de fusión, punto de ebullición otra vez. Y acá les muestro una estructura, esta es la estructura para el hielo, y esta es la estructura, una de las estructuras. Fíjense en el libro, hay varios dibujitos muy bueno, bien hechos, con distintas estructuras de cómo se forman los enlaces puente hidrógeno en fase líquida. Y acá se pone como ejemplo, todos ustedes saben que un cubito de hielo flota dentro de un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque la estructura del hielo, la estructura del agua en estado sólido, es más abierta, es menos compacta que la estructura en fase líquida. Por lo tanto, su densidad es menor. Y eso se debe a la formación de puentes de hidrógeno de forma ordenada en las estructuras cristalinas del hielo. ¿Sí? El hielo tiene un montón de fases cristalinas, pero sus fases más comunes son, bueno, esta es una de las fases más comunes, y su densidad es menor que la del agua. El hecho de tener puente hidrógeno, yo acá les puse un par de dibujitos más. Esta transparencia no la tienen ustedes, pero es solamente para ilustrar un poquito lo que acabo de decir. El puente hidrógeno no solamente se da en el agua, en el amoníaco, no, se da en prácticamente todos los alcoholes, o sobre todo los alcoholes más livianitos, metanol, etanol y demás. Y, por ejemplo, acá les estoy mostrando, a modo de ejemplo, el ácido fórmico, también va a producir puentes de hidrógeno, eh, el ácido acético, etc. Y esto se observa muy bien cuando ustedes tienen una espectroscopía vibracional, como les mencioné hace un rato en la clase. ¿Se acuerdan cuando vimos eh, el primer trabajo práctico donde observamos en el MinEQL cómo las moléculas vibraban? Esas vibraciones van a estar ahora enlazadas entre ellas, digamos, no va a estar libre, sino que una molécula va a ver a otra. Y eso lo podemos ver en un espectro infrarrojo. El espectro que está en rojo acá abajo, ¿sí? Acá tienen número de onda. ¿Se acuerdan que nosotros la otra vez, cuando hicimos esa práctica, ustedes tenían que ir al JMOL y buscar la frecuencia de vibración que estaba en centímetro a la menos 1? Esta escala que ven acá abajo es centímetro a la menos 1, energía de la radiación. Y esto es absorbancia, ¿sí? Es la cantidad de radiación que absorbe. Si ustedes miran el espectro rojo que está abajo, es de etanol. Esto es un espectro de etanol en fase gas, donde se ven las vibraciones. Cada señales que ven acá corresponde. Esta, por ejemplo, es la vibración de carbono-oxígeno del etanol. Estos son los carbono-hidrógeno del etanol. Esto es el oxígeno-hidrógeno del etanol. Ahora, si yo tomo el mismo espectro, pero bueno, cuando tengo las moléculas en fase gaseosa y a bajas presiones, una presión parcial baja, una molécula de etanol prácticamente no se entera que hay otra molécula de etanol, porque las separaciones medias entre las moléculas es muy grande. De vuelta, cuando está en fase gas, a bajas presiones y a altas temperaturas. Ahora, si yo tengo una fase condensada, como por ejemplo el etanol líquido, y tomo el espectro infrarrojo, fíjense que las señales acá son parecidas, acá más o menos, acá aparece un piquito nuevo,
tengo los enlaces acá de carbono e hidrógeno, todos iguales, pero lo más llamativo es que veo una señal nueva grandota acá. Fíjense que esta señal es la más intensa de todas prácticamente. Y esa señal se debe a la producción de puentes de hidrógeno, ¿sí? Yo lo simbolicé acá. Imagínense que esto es el oxidrilo, el OH del etanol, y este es el OH de otra molécula de etanol. Ahora se ven entre ellos, ¿sí? Hay una interacción. Entonces esa interacción del puente hidrógeno va a estar, va a repercutir en que en el espectro infrarrojo yo veo una señal diferente y nueva. Entonces fíjense que es tan importante los puentes de hidrógeno que hasta los podemos ver cómo cambian los modos vibracionales de la molécula con respecto a su molécula libre. Bien, cambio de tema, y para ir terminando ya, los hidruros salinos, ¿sí? Y recuerden, no los vamos a confundir con los hidruros metálicos. Los hidruros salinos es donde formalmente tengo un compuesto iónico, principalmente con los más comunes son con los metales eh, alcalinos y alcalinos tercios, o sea, voy a tener hidruros de litio, de sodio, de potasio, etc. Y también voy a formar hidruros con magnesio, calcio, etc. Esos hidruros son muy reactivos, muy inestables, porque si el hidruro ve agua, va a formar hidrógeno y esta reacción es muy exotérmica y es explosiva. Bueno, acá está puesto en forma esquemática cómo el agua toma esos electrones en forma de reacción redox, ¿no? El agua toma ese electrón, se reduce a oxidrilo, se produce hidrógeno, mejor dicho, y el hidruro también. Eso ya lo vimos antes con los potenciales. Y finalmente, los hidruros metálicos, que son hidruros intersticiales, muchas veces no estequiométricos. ¿Qué quiere decir no estequiométrico? Yo no puedo decir que esto es, que yo, paladio, vamos a buscar el paladio por acá, que es uno de los más comunes, paladio, que tiene una cantidad fija de hidrógeno. El paladio, por ejemplo, puede disolver, o sea, puede tomar una cantidad de hidrógeno que varía entre 1 a 1 y todas las relaciones estequiométricas a ustedes se les ocurran entre medio, de forma continua. De hecho, el paladio se considera una esponja de hidrógeno. Creo que en el libro van a ver un cuadrito, un recuadrito donde el paladio está utilizado como una membrana selectiva para purificar hidrógeno. Acá se los muestro. Esto es una membrana de paladio. Si yo hago circular hidrógeno por acá, parte de ese hidrógeno puede pasar. Voy de vuelta. Esto es un reformado de metanol. Si yo pongo metanol y agua acá, lo hago reaccionar. ¿Se acuerdan la reacción de reformado que mostré antes? Va a producir hidrógeno. Y si pongo una membrana de paladio, ese hidrógeno puede difundir a través del paladio y salir hidrógeno puro. Y esto es una de las tecnologías que se utiliza para los autos o los motores que mencioné antes, que funcionan a partir de la combustión electroquímica de hidrógeno. Para hacer esa reacción electroquímica de hidrógeno, la pila de hidrógeno, necesito hidrógeno puro y utilizar paladio es una forma de purificar hidrógeno. Bueno, acá hay una tabla más, pero esto los dejo para que ustedes lo miren, son las estabilidades de los hidruros. Y bueno, yo creo que con esto ya podríamos ir terminando. Les hago un comentario final. Me queda uno. El hidrógeno en los laboratorios de química, en la parte de síntesis química, yo ya les mencioné varios ejemplos. También el hidrógeno se utiliza muchísimo, el hidrógeno gas, como elemento como elemento en ciertos equipamientos analíticos. Por ejemplo, hay equipos de cromatografía que utilizan detectores, que se llaman detectores de llama,
donde el hidrógeno se quema con oxígeno y forma una llamita, una llama de hidrógeno, y ese detector se utiliza para detectar justamente compuestos que salen de una columna cromatográfica. Y eso es una utilidad muy, muy importante. Como agente como agente reductor, voy a pasar un poquito acá. El amoníaco, ya les dije, lo vamos a estudiar más adelante. Como agente reductor, es el hidrógeno se utiliza muchísimo en los laboratorios, por ejemplo, para reducir óxidos. Fíjense, si yo hago reaccionar un óxido metálico con hidrógeno, voy a tener como producto agua y un óxido reducido. Ya después en alguna de las guías de coloquio vamos a retomar este ejemplo, porque uno puede tener una trampa de oxígeno. Eso también es muy utilizado en los laboratorios para purificar corrientes de gases, donde uno tiene una trampa que captura oxígeno y purifica. Por ejemplo, hay veces que uno compra un gas que tiene partes por millón de oxígeno que pueden molestar tanto en una síntesis como en un equipo analítico. Entonces yo tengo que retirar ese oxígeno de la corriente de gas que está contaminada. ¿Cómo hago eso? Puedo utilizar un óxido que esté reducido para que tome oxígeno y se oxide nuevamente. Ahora, eso se va agotando, ¿no? Porque una vez que me quedé sin ese óxido reducido, se me terminó la trampa. Bueno, ¿cómo se regenera esa trampa? Se le hace pasar hidrógeno, se calienta, se vuelve a producir el óxido reducido, se libera vapor de agua y la trampa vuelve a funcionar. Bien, la reacción de hidrogenación de dobles enlaces ya lo mencioné con el caso de las margarinas, y de esto hay muchísimas reacciones equivalentes. Bien, y finalmente les dejo esto en realidad como una introducción, porque en un trabajo práctico, que ojalá lo pongamos a hacer en algún momento, nosotros sintetizamos nanopartículas de plata en el laboratorio. Y utilizamos como fuente de plata una solución acuosa de nitrato de plata, donde la plata está 1 más, ¿cierto? Está oxidada. Y nosotros queremos generar nanopartículas de plata metálicas. Por lo tanto, tenemos que reducir la plata. ¿Cómo hacemos para reducir? Necesitamos un agente reductor. Y un agente reductor bastante fuerte. Un agente reductor fuerte y práctico quiere decir que lo podemos tener en el laboratorio, que es estable, que es bastante seguro de manipular, es el borhidruro de sodio. En el borhidruro de sodio, es una sal, tenemos hidruro, ¿sí? Que ya mencioné varias veces durante la clase que el hidruro es un agente reductor muy importante, muy fuerte, y con ese hidruro, que viene del borhidruro, vamos a producir la reducción de la plata más a plata cero. Bueno, lo dejo planteado acá porque en algún momento, si hacemos el trabajo práctico, lo vamos a necesitar. Bueno, con esto termina la clase hasta acá. Díganme si tienen preguntas.